Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy nos acompaña la doctora en Relaciones Internacionales María Cristina Rosas para platicar sobre la reciente Cumbre de las Américas y los conflictos en Estados Unidos. En el reportaje hablaremos de presidenciables de Morena en Toluca. Jorge Meléndez reflexionará sobre la luz del mundo y otros depredadores. En el panorama internacional hablaremos de las elecciones en Colombia. Disfrute de nuestra selección musical. Soy Alma Lilia Martínez y le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de producción y lo acompañaré los próximos minutos. Nos interesa su opinión. Pónganse en contacto con nosotros a través de dos vías. Puede enviar un mensaje de WhatsApp en el número 5512 33 29 15 o llame al número telefónico 55 41 55 10 60. Está lista nuestra entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Está, por fortuna, con nosotros la doctora María Cristina Rosas, una especialista en asuntos internacionales, y le preguntamos inicialmente, doctora, ¿cómo vio la famosa reunión de las Américas a la que no asistió México y muchos otros países, entre ellos los centroamericanos y de algunos otros lugares? ¿Tuvo algún sentido esta reunión o quizás fue, como muchas otras, algo protocolario? Bien, creo que la reunión fue desangelada y fue un paso atrás respecto a lo que habíamos visto, por ejemplo, en la administración de Obama, cuando tuvo lugar la Cumbre de las Américas en Panamá. Esa fue una cumbre histórica porque ahí se encontraron el presidente Obama y el entonces presidente de Cuba, Raúl Castro, con lo cual se sentaron las bases para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. La historia de la Cumbre de las Américas ha tenido muchos altibajos, más bajos que altis. Comenzaron estas cumbres en el 94. Fue convocada la primera por el entonces presidente Clinton en Miami en diciembre de ese año, del 94. Y después se celebraron hasta la del día de hoy otras 8, en total son 9. En esta ocasión, esta cumbre que vimos en Los Ángeles es la segunda donde Estados Unidos es anfitrión. Y me llama profundamente la atención y por eso mencionaba lo que ocurrió en aquella cumbre de 2015 entre Obama y el líder cubano Raúl Castro, porque en ese momento el vicepresidente de Estados Unidos era justamente Joe Biden. Y justamente Obama le había pedido a Joe Biden que fuera el artífice de la agenda de las relaciones interamericanas, tanto con América Latina como con el Caribe. Entonces, a mí me parece que esta cumbre que recién terminó en Los Ángeles es un retroceso porque ni Biden parece que esté teniendo una gestión exitosa en América Latina y el Caribe, y por otra parte no invitó a Cuba. Bueno, no solo no invitó a Cuba, no invitó a Venezuela, no invitó a Nicaragua, con el argumento de que no son naciones democráticas, pero la realidad es que hemos visto históricamente que Estados Unidos ha apoyado a países latinoamericanos que no son democráticos cuando así conviene a sus intereses. Estoy pensando, por ejemplo, en el Chile de la época de Augusto Pinochet, Así es. ¿no?
que tuvo todo el apoyo de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos nos viene a decir, bueno, pues yo no invito a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, porque no son democracias. Bueno, aquí hay otro problema que creo que tenemos que analizar porque explicaría un poco el énfasis de Biden en el tema de la democracia. Biden enfrenta una crisis muy fuerte con Trump, y usted lo refería hace un momento. Trump, recordamos, en el pasado proceso electoral presidencial, en el año 2000, desconoció el resultado y la victoria de Biden. No solo eso, eso pues, bueno, fue terrible. Lo más terrible fue lo que pasó el 6 de enero del año pasado, cuando Trump convocó a sus huestes, a sus seguidores, a tomar el Capitolio en un acto flagrante, violento, criminal, que violenta y le da de patadas a la democracia estadounidense. Por eso Biden está tan preocupado por el tema de la democracia. Por supuesto que Biden, sabemos, tuvo una cumbre a finales del año pasado, la cumbre mundial sobre la democracia, donde invitó a unos 110 países, si no me falla la memoria. No invitó a Rusia, no invitó a China, no invitó a Bolivia, no invitó a muchos latinoamericanos, no invitó a Corea del Norte, pero lo que llama la atención es el énfasis en democracia. A finales del año pasado, Biden convoca una cumbre de la democracia. Ahora, en la Cumbre de las Américas, hace de la democracia el leitmotiv de esta reunión, pero es un poco como eso que decimos de que se lo digo a Luis para que lo escuche Pedro. O sea, convoca a los países a afianzar la democracia en el mundo porque también quiere que eso tenga resonancia internamente, dado que Estados Unidos está muy polarizado y Donald Trump, pues ahí está, o sea, no es el presidente, pero ahí está vivo políticamente y está moviendo sus piezas para obviamente regresar a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y a usted le parece que fue correcta la actitud que asumió Andrés Manuel López Obrador desde el principio, diciendo, si no van todos, a fin de cuentas fueron 23 de 32 jefes de Estado, pero fue correcta la actitud de López Obrador, según su punto de vista, doctora Rosas? No fue correcta, creo que hubo falta de pericia política. Nosotros sabemos que al presidente no le importa la política exterior, viaja poco. Ha hecho unos 4 viajes, 3 a Estados Unidos, ahora va a ser otro, o no sé si la reunión esta que va a tener con Biden el próximo mes será en México o será en Estados Unidos, pero ha tenido 3 viajes a Estados Unidos, sería el 4 en todo caso si esta reunión se hace en Estados Unidos. Y el otro viaje que lo hizo recientemente a Centroamérica y a Cuba. A Centroamérica, incluyendo Belice, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba. Esos han sido los viajes del presidente. Mire, le comento, este año tenemos muchos festejos. Estamos celebrando 50 años de relaciones diplomáticas con China. Muchos habríamos esperado que, por ejemplo, el presidente viajara a China, aunque claro, las condiciones epidemiológicas en China que ha adoptado una actitud draconiana con la pandemia, pues hace difícil hacer cumbres, ¿no? Pero la realidad es que tenemos ese aniversario, 60 años de relaciones diplomáticas con Corea del Sur. Estamos celebrando también relaciones diplomáticas, otro aniversario importante con Alemania, pero pues el presidente, más allá de notas diplomáticas, no se interesa mucho en los asuntos internacionales. Le ha delegado esta agenda al canciller Marcelo Ebrard y tiene un desconocimiento profundo de las relaciones internacionales. Pero por otra parte, y en descargo del presidente, tengo que decir que Joe Biden no preparó bien esta cumbre, cometió muchísimos errores, ¿sí? Y su equipo de asesores, que es el equipo de Obama, me sorprende mucho, porque la gente que está trabajando con Biden es la gente que trabajó con Obama con pequeñas variantes, pero Anthony Blinken es un internacionalista de larga data, es el actual canciller, el titular del Departamento de Estado en la Unión Americana, y realmente hubo falta de pericia también en Estados Unidos para organizar esta cumbre. Entonces, tantito México, que fue un error no haber aprovechado este foro para
pues erigirnos en una suerte de puente entre Estados Unidos y América Latina, sobre todo aprovechando el mal clima, la mala relación que tiene Estados Unidos con Brasil, porque Biden no tiene ninguna empatía con Bolsonaro. Bolsonaro pues es de derecha, tarda mucho en reconocer al presidente Biden, en reconocer su victoria. También López Obrador, pero Brasil no es México, Brasil no es frontera de Estados Unidos como si es México. Entonces México siempre tendrá un poquito más de margen de maniobra que Brasil. Entonces México pudo haber sido el portavoz de una agenda puente con América Latina y Estados Unidos, pero se perdió esta oportunidad. Por el lado de Biden también se perdió la oportunidad de refrendar digamos, el liderazgo de Estados Unidos en la región en momentos en que China prácticamente es la gran potencia comercial en el cono sur. Esta declaración de la vicepresidenta Kamala Harris de los 1.200 millones de dólares para Centroamérica, es esto muy limitado porque creo que con eso no se resuelve gran cosa el asunto que hay en Centroamérica, ni en otras partes, porque llegan hasta gente de África, México, para entrar a Estados Unidos. ¿Qué le pareció esto, doctora María Cristina Rosas? 1.200 millones es mucho menos de lo que tienen algunos de los cárteles medianos de la droga, ¿no? No es suficiente, es muy poquito dinero. Por supuesto que tampoco es un tema de mucho dinero. Nosotros vemos que, por ejemplo, Estados Unidos gasta mucho en salud, ¿no? Es el país que más gasta en salud a nivel mundial y vea, tiene el peor sistema de salud de los países desarrollados, la mayor mortalidad infantil de todos los países desarrollados, la más baja esperanza de vida de todos los países desarrollados. Entonces, a veces pensamos que no es un tema de gastar mucho dinero o de poner mucho dinero, sino de gastar bien. Y bueno, 1.200 millones parece poco, pero si se emplearan adecuadamente, pues quizá podrían abonar a solventar algunos problemas. Por supuesto que el presidente López Obrador ha insistido mucho en que a Centroamérica hay que apoyarla en programas sociales, porque se parte del supuesto, me parece que es correcto, este razonamiento del presidente de México, de que si, por ejemplo, combatimos la pobreza y las causas de la migración, esto a la larga va a llevar a que la gente se quede en sus países, en sus terruños, porque van a encontrar expectativas de vida favorables. Esa es la premisa, me parece correcta, pero con 1.200 millones de dólares pues no alcanza, ¿verdad? Para esta premisa. Tendría que haber un compromiso más de fondo, más sostenido, más cuantioso, más vigilado también. No debemos de olvidar que en América Latina y el Caribe, como también en Estados Unidos, hay corrupción. Entonces, el manejo de recursos, que hay recursos, obviamente el BID tiene recursos, la OEA tiene recursos, la ALADI tiene recursos, los organismos internacionales tienen muchas partidas, por ejemplo, para este tema anticorrupción, pero hay que usarlos correctamente y hay que transparentar y también hay que rendir cuentas sobre el uso de los recursos. Entonces, concluyendo, para responder de manera sucinta a su pregunta, no es suficiente, pero aunque no fuera suficiente, si se manejara correctamente, con guía, con programas debidamente estructurados, podría empezar a marcar la diferencia. Por otra parte, combatir pobreza y problemas estructurales de los países de la región tiene que contar necesariamente con políticas de largo plazo, con políticas que trasciendan a los gobiernos, ¿sí? De manera que si hay un cambio de gobierno, la política se mantenga y no estemos reconstruyendo a los países cada vez que hay un cambio de gobierno. Muy bien. Una cosa importantísima, creo yo ahora, yo siento que Estados Unidos está viviendo una crisis financiera, política y social. Esto nos va a afectar no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, porque ya han empezado a caer las bolsas y hasta las empresas tecnológicas han perdido miles de millones de dólares, etcétera. ¿Cómo ve el panorama, doctora María Cristina Rosas? Es evidente que Estados Unidos está en declive. Esto ya venía ocurriendo. Yo creo que este declive se aceleró con el gobierno de Donald Trump, porque Donald Trump, con su retórica de volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez, se cerró al mundo,
dejó de cooperar con sus aliados, le quitó recursos a organismos internacionales, se retiró de la UNESCO, amenazó con irse de la Organización Mundial de la Salud, amenazó con salirse de la Organización Mundial del Comercio, declaró una guerra comercial contra todos los países, incluidos países que tenemos tratados de libre comercio con la Unión Americana. Por eso México y Canadá tuvimos que aceptar la firma del TEMEC, de un nuevo tratado de libre comercio entre los tres países para reemplazar al que Trump dijo o calificó como el peor tratado comercial de la historia, ¿no? El TELECAN. Entonces, ahí también se salió de la Organización Internacional del Café. La realidad es que Trump aceleró el declive de Estados Unidos porque mermó la colaboración que este país suele tener con el mundo y una colaboración que era clave para el liderazgo de la Unión Americana. Aparte, pues está el legado del 2008, de lo de Lehman Brothers, la crisis financiera y, por supuesto, la polarización política que ha sido la nota desde que empezó el siglo. Lo vimos cuando fueron los comicios del 2000 entre George W. Bush y Albert Gore, y ha sido digamos, la pauta y la tónica cada vez que tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos, una sociedad muy dividida, muy polarizada, y ahora, después de las elecciones de 2020, muy violentada. Entonces, esto también explica la crisis que enfrenta el mundo, el que Rusia haya dicho, mira, Estados Unidos está en declive, mira, se retiró de Afganistán, mira, Trump se peleó con los aliados de Estados Unidos, es mi momento para reafirmar mi liderazgo en Europa y me trago a Ucrania. Entonces, la crisis que también estamos viendo en esta guerra u operación especial militar, como la llamó Putin en Ucrania, se explica por la pérdida de liderazgo de Estados Unidos, por estos vacíos de poder que está dejando a su paso y, claro, la pérdida de poder económico frente a la República Popular China. ¿Qué esperar en México ante esta crisis que parece ya mundial, doctora María Cristina Rosas? Pues el panorama no pinta bien, estamos viendo la inflación, ¿no? Hoy hubo una depreciación del peso frente al dólar. Ayer explicaban algunos analistas de consultorías financieras que el poder adquisitivo de los mexicanos por esta inflación se va a desplomar en un 30% para finales del año. O sea, si usted recibe 100 pesos, pues su poder adquisitivo va a ser de 70 para finales del año. Es una tragedia porque aparte estamos en un proceso de intentar recuperarnos económicamente tras la pandemia, que no ha acabado, porque la pandemia sigue ahí, ya estamos en quinta ola. Entonces, las expectativas no son favorables. El otro tema es que estamos muy atados a Estados Unidos y, como lo acabo de comentar, Estados Unidos va en picada y naturalmente nos va a arrastrar. México no es diversificado, México no tiene, digamos, la posibilidad de jugar un poco en sus relaciones comerciales y financieras internacionales con Europa, que también está en una terrible crisis, o con Asia. Entonces, estamos muy atados a Estados Unidos y todo parece que nos va a arrastrar en su debacle. En este sentido, pues México tendría que genuinamente usar los tratados comerciales que posee, afianzar la diversificación, crear un frente con América Latina y el Caribe. Yo creo que se han hecho cosas en CELAC que son muy positivas. El único problema que le veo a CELAC es que también tiene excluidos. Brasil decidió retirarse de CELAC en 2020. Pues la salida, como usted la dice, yo también la veo dificilísima. Esperemos que el gobierno pues tome algunas medidas, yo no sé, pero leía por ahí que Sudamérica ya tiene 130,000 millones de dólares de préstamos de China y 75,000 millones de inversión. Pues yo creo que es el momento de abrirnos, aunque se enojen nuestros vecinos. ¿Usted lo ve de esa manera? Pues mire, habrá visto el tema del litio. Es un ejemplo de muchos que podemos citar. El gobierno de México decidió nacionalizar la industria del litio y me acuerdo mucho del discurso del presidente López Obrador cuando dijo
que había proyectos de inversión de China en este sector, pero que ya había recibido regaños de Estados Unidos. Entonces, lo dijo tal cual. Yo no sé si es prudente en un momento dado decir esto. Sabemos que hay presiones de Estados Unidos para que México no cierre tratos con China, pero por supuesto que esto también es muy hiriente y muy problemático para China. China quiere hacer negocios en México y China es un socio comercial importantísimo de nosotros. De hecho, tenemos un déficit brutal en el comercio con la República Popular China. O sea, por cada dólar que les vendemos, ellos nos venden 600. Es una barbaridad. Y pues esto tiene que ver precisamente con que México mira al norte, no mira a Asia, no mira a esta potencia en ascenso que es la República Popular China. Y encima de todo, el presidente afirma que lo regañan cada vez que quiere acercarse a China. Pues la realidad es que no parece una buena estrategia. Difícil. Pues le agradecemos mucho, doctora María Cristina Rosas González, por sus opiniones. Quisiéramos conversar más, pero el tiempo se nos agotó. Excelente. Muchas gracias por todo, por su tiempo y por su sapiencia, que siempre es muy importante tenerla a la mano. Desde cuando perdí completa razón. Se me olvidó desde cuando. Es normal del corazón que estoy con mi verso errando. Se me olvidó desde cuando perdí completa razón. Cuando con mis dedos quise asir polvo de los días y asir polvo de los días. Cuando con mis dedos quise, mire mi mano vacía de lo que mi vida hice. Cuando con mis dedos quise asir polvo de los días. Para estar aquí. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré en el fin. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré en el fin. Bajo la tarde lluviosa cuento historias, cuento gotas, cuento historias, cuento gotas. Bajo la tarde lluviosa se desprende mi alma airosa, se desprenden tantas cosas. Bajo la tarde lluviosa cuento historias, cuento gotas. Tantas cosas. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré en el fin. Oye, vuelvo a comenzar, voy llegando a este lugar sin ti. Oye, vuelvo a comenzar sin saber cuándo estaré en el fin. Agradecemos a la doctora Rosas el análisis puntual y claro de la Cumbre de las Américas y el panorama general de los conflictos en Estados Unidos y el mundo. Y como lo dice la doctora Rosas, desafortunadamente Estados Unidos nos arrastra en su crisis. Estemos pendientes de lo que suceda. Escuchamos a la banda de World Music mexicana Los de Abajo interpretar Vuelvo a comenzar de Damián Portugal. Está listo nuestro reportaje. Escuchemos. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. Presidenciables de Morena en Toluca. Unidad y movilización para que siga la transformación fue la asamblea celebrada en Toluca por Morena para empezar a calentar los motores con miras a las elecciones para renovar la gubernatura en el Estado de México en el 2023.
Como parte de las acciones partidistas y luego del triunfo en 4 de las 6 gubernaturas en disputa el pasado 5 de junio, Morena celebró junto con su militancia en un acto masivo al que convocaron a sus liderazgos. La reunión a la que asistieron la dirigencia nacional de Morena, los gobernadores en funciones y electos, senadores y diputados y altos funcionarios federales, sirvió para que quienes aspiran a la candidatura presidencial en 2024 se comprometieran a privilegiar la unidad por encima de intereses de grupo o personales. En los hechos fue un pacto de unidad para fortalecer al partido y caminar de la mano para asegurar la continuidad de la Cuarta Transformación rumbo a la elección del 2023 en Coahuila y el Estado de México, y sobre todo para la elección presidencial del 2024. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reconoció que ninguna persona va a poder sustituir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pero la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación es tarea de todas y todos, razón por la cual no se pueden dividir porque, advirtió, Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México. El dirigente nacional de Morena aclaró que el candidato de este movimiento a la presidencia de la República se definirá a través de las encuestas, pues debe ser el pueblo quien determine quién debe representar al partido en las elecciones del 2024. Mario Delgado anunció que se emitirá una convocatoria para la reorganización interna del partido y la renovación de las estructuras a través de las asambleas estatales y luego el Congreso Nacional, que definirá los nuevos órganos de dirección de Morena. Sobre la elección del Estado de México, Mario Delgado anunció que en 10 días se emitirá una convocatoria para elegir al responsable de la organización de los comités de defensa de la transformación a más tardar el 20 de julio y quien se podrá convertir en el candidato de Morena al gobierno del Estado de México. El acto fue propicio para que quienes hasta ahora se perfilan como precandidatos a obtener la candidatura presidencial de Morena hacia el 2024 expresaran su compromiso para hacer valer la unidad, mostrar lealtad al gobierno de López Obrador y reconocer el método de encuestas para determinar a quién en su momento esté mejor posicionado rumbo a la candidatura presidencial oficial del 2024. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió reconocer el trabajo de la dirigencia nacional del partido tras los recientes resultados electorales y mantener la unidad en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y los intereses del pueblo de México. Sheinbaum anticipó que el 2023 es el plazo para que el Estado de México y Coahuila se sumen a la Cuarta Transformación. Decirle al pueblo de México que estamos más unidos que nunca, que nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México, que aquí estamos unidos por la transformación, estamos unidos por el bienestar del pueblo, estamos unidos por la justicia social y estamos unidos porque así lo quiere el pueblo de México y no le podemos fallar. Así que unidos, este gran movimiento de transformación. El segundo en hablar en el acto partidista fue el actual canciller, Marcelo Ebrard, quien también demandó compromisos con la unidad de Morena y pidió piso parejo para quien aspira a encabezar la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación en 2024. Tenemos la razón, por eso vamos a vencer si seguimos adelante, si perseveramos, si no nos dividimos y no nos confundimos. Vamos a vencer en el Estado de México, vamos a vencer en Coahuila y vamos a vencer en 2024. Gobierna Morena 22 estados. Esto es una fiesta, sí, es una fiesta y es trabajo y es compromiso. Y sabrá nuestra dirigencia mantener la unidad, porque la unidad se construye con el respeto. Se construye cuando hay suelo parejo. Se construye cuando se escucha al pueblo.
Durante el acto celebrado en la explanada del Teatro Morelos en Toluca, donde se congregaron más de 10,000 militantes morenistas, también se halló el compromiso de unidad de Morena rumbo a los próximos desafíos electorales. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien expuso que ahora son los tiempos de consolidar la unidad partidista. Yo les agradezco mucho la muestra de afecto, de cariño, pero les digo algo, ni antes ni después, los tiempos del Señor son perfectos. Todo llega a su tiempo. Ahora es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la transformación del país. Y eso solo será posible si vamos unidos, si vamos todos juntos. Eso es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado, a caminar todos juntos, a seguir todos por el mismo camino. La gran avenida en este país ya la abrió Andrés Manuel López Obrador y todo México tiene que acompañarlo por el mismo camino. En el evento de Toluca de Morena, el gran ausente fue Ricardo Monreal, el actual coordinador de los senadores morenistas, quien abiertamente ha manifestado también su deseo de ser candidato de Morena a la elección presidencial del 2024. Monreal aseguró no haber sido convocado al evento y consideró como un acto anticipado de campaña la celebración de la asamblea partidista, donde se placearon los presidenciables del partido en el poder. Al comentar el evento del fin de semana en Toluca, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los aspirantes de Morena para que no se sientan absolutos y pidió incluir a todos en el proceso de selección sin que haya tapados ni dedazos, y refrendó su compromiso de respaldar a quien vaya adelante en las encuestas, sea quien sea. Pero hay que invitarlo a todos, también a Esteban, a Ricardo Monreal, a Tatiana. Hay compañeros de primera, y al que gane la encuesta, a ese es al que yo voy a apoyar, una compañera o un compañero, a ese es el que voy a apoyar, sin dejar mi trabajo. No voy a hacer campaña, nada más es decir, yo apoyo a esta compañera, a este compañero, porque fue decisión de la gente, del pueblo, porque no fue dedazo. Entonces, si se reunieron ayer, adelante, y que no se limite a nadie, todos. El llamado a la unidad al interior de Morena debe traducir los discursos en hechos en los próximos meses, sobre todo rumbo a las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila. En tal contexto, los militantes y corrientes partidistas que ya perfilan a sus favoritos también deberán enfrentar el reto de superar sus pugnas y saber reconocer resultados de la encuesta interna que definirá la candidatura presidencial del partido en el poder rumbo al 2024. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer. No, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?
querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer. ¿Y quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Está por verse si se podrán superar las pugnas dentro del partido de Morena. Estemos atentos para seguir reportando a usted que nos escucha. Escuchamos en la música al gran Germán Valdés Tintán interpretar ¿Quién será?, de Pablo Rosas y Luis Traconis. Ahora lo invito a escuchar la reflexión de Jorge Meléndez. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. Luz del mundo y otros depredadores. Los que se presentan como enviados de Dios son en muchas ocasiones unos vivales que incluso pocas veces son castigados. Lo supimos por el farsante de Marcial Maciel, protegido desde el Vaticano, que tuvo hijos, fue un gran pederasta y hasta formó legiones con señoras para embaucarlas en negocios y obtener favores sexuales y dinero. De Chile a Estados Unidos hemos tenido casos de este tipo, igual que en Europa, donde los supuestos pastores del Señor de los Cielos hacen de las suyas. En la película Spotlight vemos como una investigación del diario de esa ciudad, Boston Globe, descubre al cardenal Bernard Lowe, que encubre a los curas abusadores de niños. En México, aparte de Maciel, fue denunciado un sacerdote, Nicolás Aguilar, que fue enviado a USA para salvarlo de la cárcel. Regresó a México y nada le ocurrió. Pareciera que el legado de Benito Juárez se invoca en ceremonias, pero no se pone en práctica para castigar a los sacerdotes que violan todas las leyes. Recientemente, Nazón Joaquín García, detenido en 2019 en el país vecino del norte, fue condenado a 16 años y 8 meses por delitos de cópula oral y a uno más por actos lascivos en Los Ángeles, California. Al principio no aceptó sus amplias culpas y luego, mediante un convenio con la justicia, se le impuso esa pequeña sentencia, a pesar que tiene muchas otras cuentas pendientes que las relatadas. En México, por ejemplo, hay varias mujeres que han declarado que las violó y les imponía cerrar la boca para mantener la bendición de Dios. Algo monstruoso. Esta iglesia, formada en Jalisco por su abuelo, Aarón Joaquín González, cuyo verdadero nombre era Eusebio, quien se alió a los gobernantes desde 1926 para hacerle contrapeso a la Iglesia de Cristo, ha crecido como la espuma. Tiene sedes en 58 países y 15,000 templos. En México hay varias diseminadas por el país y una impresionante en Amozoc, Puebla, que es un templo donde se invirtieron cientos de millones de pesos. El primer Joaquín fue denunciado en 1935 a sus 39 años de edad por Guadalupe Avelar de haberla abusado. El segundo, Samuel Joaquín Flores,
también recibió varias acusaciones. La más conocida fue en 1997 por la señora Silvia Martínez de haberla drogado y abusado de ella. Y el tercero, Nazón, ya decíamos, tiene cuentas en varios lugares, especialmente en México. Incluso al cumplir 50 años, hizo un gran festejo en Bellas Artes, a donde asistieron algunos representantes de Morena que supuestamente eran hombres de izquierda. Las investigaciones, sobre todo en el estado de Jalisco, han desaparecido o están archivadas y no se puede acceder a ellas. Después de la sentencia de Nazón, el supuesto bendecido exhortó a sus fieles a dudar de las autoridades que le dieron ese leve castigo por sus innumerables faltas, a perseguir a sus críticos y esperar a que salga de prisión para llevarlos al reino del Señor. Tiempos de fake news, los cuales ya estaban presentes hace muchos siglos con charlatanes y truanes como los Joaquín. Una de las primeras voces que señaló las malandanzas de esta religión considerada pentecostalista heterodoxa fue Jorge Ederly, aunque después el tipo huyó porque estuvo involucrado en los abusos anillos de la organización Casitas del Sur, otro escándalo contra niños citado por Bernardo Barranco en la jornada del 8 de junio. Luz del Mundo ha sido tan hábil que compró a varios periodistas quienes señalaban que era una agrupación tan importante que les daba ocupación a sus miembros como albañiles. Y sí, era cierto, mientras esclavizaba a sus hijos y maltrataba de varias maneras a las señoras. Nazón es considerado el guardián del espejo de la fe, pero en realidad su misión es enriquecerse, agrandar su poderío y someter a cuantos pueda de la manera que sea. La religión vuelta el camino del infierno. Hipócritas que quieren darme la mano para después joderme y verme muerto, basta ya. ¿En quién voy a confiar si al final siempre te dan la misma puñalada? Hipócritas que quieren darme la mano para después joderme y verme muerto, basta ya. ¿En quién voy a confiar si al final siempre te dan la misma puñalada? Falsos lobos disfrazados de cordero, me asfixio la mentira que ha inundado el mundo entero. A causa de golpes certeros que me han hecho experto y me mantienen despierto en estos caminos ficticios, en donde cada quien busca su propio beneficio. En este precipicio tantas conspiraciones, donde engaños más mentiras son iguales a traiciones. Malditos traidores que por impostores me toman el pelo, me hacen de hielo sin sangre en las venas, ya que a duras penas yo he sobrevivido. A veces dando heridas y otras veces siendo herido, lleno de rencor, pero igual sonrío ya que no confío ni en aquel reflejo en que miro al espejo. Confiar en el prójimo no sirve de nada, porque de todas tratan de dar puñaladas. La suerte está echada sobre la mesa, te canta y expresa quien un día fue indefenso, ahora va en busca de su presa. Sorpresas que te da la vida, ya que la verdad siempre sabe lucir, aunque viva escondida, viva escondida, yeah. ¿En quién confío? Explotar la fe de la gente para cometer abusos sexuales y de otro tipo y además sacar ganancias millonarias ha sido el modus operandi de estos grupos religiosos. Esta semana, Nazón Joaquín García se declaró culpable de abusos sexuales de 3 menores de edad y tendrá castigo en Estados Unidos. Pero su influencia sigue, aún estando en la cárcel. Increíble.
En la música escuchamos a Tirone González Orama, mejor conocido como Cancerbero, interpretar su rola Hipócritas. Cancerbero es rapero, cantante, compositor y activista social y se convirtió en uno de los mayores exponentes del rap no comercial traspasando las fronteras de su país natal, Venezuela. Escuchemos ahora lo que pasa en otras latitudes del mundo. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. El dilema de Colombia. Uno de los países más importantes de nuestro continente, quizás el políticamente más conservador de Latinoamérica, está ante un dilema: escoger su primer presidente de izquierda o apoyar a un candidato de derecha radical que el mismo New York Times ha apodado como el Trump colombiano. Una contienda que se antoja, por las características de sus protagonistas, como una lucha de generaciones, como un conflicto entre el presente y el pasado. Son 9 millones de colombianos menores de 29 años los que podrán ejercer su derecho a voto en la segunda vuelta de las elecciones de este domingo. Muchos de ellos fueron los que encabezaron las protestas contra el gobierno de Iván Duque, el último de los presidentes en ser apadrinado por Álvaro Uribe, el exrepresentante del Poder Ejecutivo más polémico y polarizador en la historia reciente del país sudamericano. Al uribismo lo enterraron los jóvenes colombianos el pasado 29 de abril, pero le abrieron la puerta al menospreciado Rodolfo Hernández, de 77 años, que plantea un giro al populismo de derecha que tan en boga está en todas partes del mundo. El empresario devenido en político llegó al poder en Bucaramanga en 2015 con la premisa de sanear las finanzas de la ciudad y acabar con la corrupción. Lo primero lo logró a través de una rígida política de austeridad y lo segundo, no del todo. Rodolfo Hernández está implicado en una trama de conflictos de intereses que lo envuelven a él y a parte de su familia en el llamado caso Vitalogy, el cual todavía no ha tenido ni siquiera un fallo. Eso es lo de menos si se ven los múltiples escándalos que lo han caracterizado en los últimos años. Desde decir que admiraba a Hitler hasta afirmar que las mujeres deberían de permanecer en sus casas, Hernández y su Rodolfoneta representan al conservadurismo más rancio que se puede encontrar en América Latina. Los colombianos lo saben, pero muchos de ellos le temen a Gustavo Petro, un exguerrillero que busca convencer a los colombianos de dar un paso a la izquierda, uno que sería inédito en el país. Petro pone muy nerviosos a muchos de sus compatriotas por su pasado guerrillero. Durante unos escasos años, perteneció al M-19, una guerrilla sin muchos vuelos, pero que perpetró uno de los actos más sonados de la historia colombiana, la toma del Palacio de Justicia. Su participación en el M-19 le valió ser capturado por el ejército colombiano. La vida que tuvo Petro de joven lleva a muchos a desconfiar de él, pero su forma de hacer política atrae una juventud cansada de ver el mismo tipo de representantes políticos en un país que da la sensación de no avanzar. Petro también cuenta con la que podría convertirse en la primera mujer negra en ser nombrada vicepresidenta de Colombia. Francia Márquez, activista que fue empleada doméstica en su juventud, es la cara de las políticas más progresistas de Gustavo Petro, las cuales han agitado el problema de la desigualdad y el racismo que padece la sociedad colombiana desde hace décadas. Asimismo, sus políticas ambientalistas llevan a Petro a promover la idea de sustituir al petróleo, que representa el 40% de las exportaciones del país, por energías renovables, lo que le ha valido la crítica de los tecnócratas que han dominado la economía de Colombia durante años. A pesar de que las encuestas presentan un empate técnico entre ambos candidatos, parece que Rodolfo Hernández se llevaría las elecciones por el apoyo casi incondicional que ha recibido del uribismo. La vieja guardia de la política colombiana haría lo que fuera por mantener a la izquierda fuera del poder después de años de identificarla
como la principal amenaza para el devenir de la nación sudamericana. ¿La izquierda o la derecha radical? ¿Cómo responderá a este dilema el pueblo colombiano? Gracias por su atención, queridos radioescuchas. Nos encontramos en el Pasaporte Internacional del viernes próximo. Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un halcón montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino y toda la patria, caramba mi chino y toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta. Esa cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto. La moneda está echada al aire. Esperemos los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia, que se llevarán a cabo este domingo. Escuchamos en la música El orgullo de mi patria, interpretada por el cantautor y actor colombiano conocido por fusionar música colombiana como la cumbia y el vallenato con el pop y el rock, Carlos Vives, de autoría propia, Andrés Castro y Carlos Iván Meina. Y llegamos así al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos el próximo viernes a la misma hora. Muy buena tarde y muy buen fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.